soy Carlos Barrantes del grado 10º y hoy vengo a darles una pequeña explicación, una pequeña clase interactiva sobre los ácidos y los óxidos. Vamos a ver cómo se conforman tanto óxidos como ácidos, cómo se forman tanto óxidos como ácidos, un ejemplo claro de cómo sería un óxido y un ácido en la vida real y también veríamos los tipos tanto de óxidos como ácidos. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar con el ácido. Vamos a mirar primero como una definición sencilla de qué es un ácido. Un ácido es un compuesto químico que ocurre cuando comemos agua y en ella disolvemos un compuesto químico o no químico en ella y se forma una unión, la cual es una solución de hidróneo mayor al del agua pura. O sea que el compuesto del ácido, del elemento que le estamos metiendo al agua es mayor al de la misma agua. Y por lo general los ácidos tienen como un pH de menor a 7. O sea que el pH de los ácidos tiene que ser menor a 7. Si es mayor a 7, no sería un ácido. Bueno, para dar como un ejemplo claro de qué es un ácido, entonces como había estado diciendo anteriormente, se genera pues principalmente con el agua, H2O, pues para tenerlo contextualizado, y un ácido solvente, que en este caso sería la sal. Pues si nos ponemos a pensar, la sal es como uno de los ácidos de menor, o sea, menor como daño. O sea, es como los más nocivos, los menos nocivos, digo. Y, y pues en este caso serviría de la siguiente manera. Tendríamos el agua, cogemos la sal y la disolvemos y esta al ser el contacto pues no se nota, o sea, la vamos revolviendo y a medida que la vamos revolviendo no se va complementando tanto la sal y el agua y poco a poco ya pues no se notaría tanto la sal sino solo el agua con la sal eh, unida. Este sería como un ejemplo como básico de cómo se forma un ácido. En este caso un ácido como muy el menor, el que tiene menor daño que pues la sal. Pues existen ácidos como más potentes, que sería como el que encontramos en los clorox, o también el que encontramos en los, como dice el nombre, en los ácidos clorhídricos, los que utilizan para experimentos y así. Esos también son como más nocivos, pero como experimentos como este con el agua y la sal, sería como para darnos cuenta de qué forma como más sencilla podemos ver que se produce un ácido. Bueno, ahora seguimos viendo los tipos de ácidos, los cuales serían 8 y comenzarían así. El primero sería el clorhídrico. Luego seguiría el sulfúrico. Luego tendríamos el ácido nítrico. Tendríamos el ácido nítrico, luego tendríamos el ácido perclórico, perdón. Luego ahí sería el ácido fórmico. Luego seguiría el ácido brómico. Luego seguiría el ácido bórico. Y por último tenemos el ácido ártico. Listo, entonces serían nuestros tipos de ácidos, los cuales son ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido fórmico, ácido brómico, ácido bórico y ácido ártico. Estos serían nuestros principales tipos de ácidos, ya que pues hay algunos que en algunos casos están conformados por dos de estos, o sea que están en su composición hay
tipos de ácidos, o hay 3 o más, o hay otros tipos que pues, son menos conocidos, pero esos son como los más populares y los que más son fáciles de entender. Entonces estos serían los tipos de ácidos. Vamos a mirar cómo se conforman ahora. Bueno, ahora proseguimos a mirar de cómo están compuestos, o sea, por qué elementos químicos están compuestos. Entonces comenzamos. El ácido clorhídrico está conformado por un átomo de, vamos a ponernos acá, un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Se encuentran conectados con átomos de hidrógeno. Luego tendríamos el ácido sulfúrico, el cual está conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de azufre, este sería el símbolo del azufre, y 4 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido nítrico, el cual está conformado por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido perclórico, el cual está conformado por un átomo de hidrógeno, luego un átomo de cloro, como el que ya vimos, el que está acá arriba, un átomo de cloro, y 4 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido fórmico, el cual estaría conformado por un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido brómico, el cual se conformaría por un átomo de hidrógeno. Ese es el símbolo del hidrógeno, o sea, como lo hemos visto en todas estas formas de componerse. La S significa el azufre, la N significa nitrógeno, el Cl significa cloro, la O significa oxígeno, que está en la mayoría de los que hemos visto, y la que sigue es, en este caso, la que sigue es el Br, o sea, un átomo de boro. Y por último, 4 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido bórico, el cual está conformado por 3 átomos de hidrógeno, un átomo de... Luego tendríamos un átomo de boro y luego tendríamos un átomo de 3 átomos de oxígeno. Y por último tendríamos el ácido ártico, el cual nos contiene 4 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y pues así estarían conformados nuestros tipos de ácidos. Estarían conformados. El ácido clorhídrico estaría conformado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. El ácido sulfúrico estaría conformado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido nítrico, que está conformado por
un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido perclórico, que tiene exactamente un, un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro y cuatro átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido fórmico, el cual está conformado por un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido brómico, el cual está conformado por un átomo de hidrógeno, un átomo de boro y 4 átomos de oxígeno. Luego tendríamos el ácido bórico, el cual estaría conformado por 3 átomos de hidrógeno, un átomo de boro y 3 átomos de oxígeno. Y por último tendríamos el ácido ártico, que estaría conformado por 4 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Así estarían conformados los tipos con sus componentes, o sea, con sus componentes químicos. Así estaría. Bueno, ahora tendríamos el óxido, otro de los temas que vamos a hablar. Y en primer lugar, ¿qué es un óxido? El óxido es un compuesto químico formado por un átomo de oxígeno en el cual podemos combinarlo con cualquier elemento que esté en los grupos de metales y no metales. Esa sería como la composición más general para catalogar a un óxido, que está conformado por un átomo de hidrógeno, al cual se le puede combinar con cualquier elemento, pero que esté entre los grupos de metales y no metales. Bueno, para otra manera que podemos explicar los óxidos es que, pues, les muestro un ejemplo. Entonces, pues, bueno, para contextualizar, diríamos que el óxido sería como la deteriorización del color de un objeto metal, de la desintegración. Entonces, acá yo les tengo unos ejemplos de lo que le pasó a un tornillo y a un alambre de la losa de esponja de acero. Miren, si se dan cuenta, este es el pedazo de la esponja de acero que quedó, pues, como ven, de un color como anaranjado. Y pues si se dan cuenta, o sea, con el mínimo detalle que yo le hago, se desborona. Yo creo que no se nota en cámara, pero se desborona en el mínimo detalle que se le hace y queda como este pequeño polvito en los dedos. Pues esto sí es nocivo, entonces esto no lo prueben ni nada de eso. Y en el caso de un tornillo, que es como más sólido, pero si se dan cuenta, quedó como completamente anaranjado y algunas partes quedaron como con del color original, porque no se alcanzó a oxidar completamente, pero óxido, recuerden, este polvito que se genera acá no se puede ni inhalar ni nada. Y acá, si lo pueden alcanzar a ver, han sido como los desechos que ha dejado en este caso el alambre. Y acá tengo otros tornillos, los cuales también ya se oxidaron y generaron como este gran espacio naranja donde estaba como la solución. Y ustedes se preguntarán qué solución utilicé. Utilicé la solución de Clorox y la solución de agua oxigenada. Los dejé ahí por bastantes días y pasó lo siguiente. Bueno, esto sería así como explicar mejor como el óxido. Y ya vamos a mirar los tipos y cómo están conformados.
Bueno, chicos, entonces pues ahora vamos a mirar los tipos de óxidos, los cuales serían el óxido básico, el óxido ácido y por último tendríamos el óxido anfótero. Ahora vamos a hablar en sí de cómo se conforman. Entonces sería de la siguiente manera. El básico se conforma, como dije al principio, en general, o sea, en general, ya sea básico, ácido o anfóteros, todos se conforman por un átomo de hidrógeno y cualquier combinación de cualquier elemento que esté entre los grupos de metal y no metales. Entonces, en el caso de básico, sería el siguiente. Tendríamos que un elemento no metal con su estado de oxidación, ahí puede ser cualquier número, más 3, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Entonces ahí sería. Em, entonces sería el metal con su número de oxidación. Como hemos dicho anteriormente, el átomo de oxígeno con su estado de oxidación, que generalmente es -2, o también +2, según cómo sea la conversión. Luego, cogemos estos dos y se pasan acá para balancearse, teniendo como la misma cantidad para que estén balanceados perfectamente. O sea, tanto acá como acá tiene que dar el mismo número. O sea, digamos que acá tiene que dar el mismo número y su resultado siempre va a ser 0. O sea, el resultado que de acá, el resultado, la operación que salga acá, siempre tiene que dar 0, en este caso. Bueno, para el óxido ácido sería como lo contrario, sería un elemento, o sea, en los dos se puede utilizar tanto metales como no metales, pero en este se enfoca más es en el no metal. Entonces sería, este es el símbolo de los elementos no metales con su número de oxidación. Como ya sabemos, el átomo de oxígeno con su número atómico, y en este caso sería como casi lo mismo. Se balancearía tanto acá el no metal y el oxígeno. Para que diera pues, al final una operación, que esta operación siempre tiene que dar 0. O sea, es una regla de que siempre tiene que dar 0, o si no, pues no está bien balanceado. Tocaría añadirle ya sea arriba, abajo, o sea, solo sería añadirle, porque qué tal no le podemos quitar, un ejemplo, acá hubiera sodio, no le podemos quitar sodio a una solución, sino le podríamos añadir. Luego, por último, tendríamos el anfóteros, que sería... una cosa que se me olvidó decir. En este caso, en los ácidos básicos y en los ácidos y en el óxido básico y en el óxido ácido, podemos concretar de que cuando utilizamos un átomo de un metal, sería un óxido básico, o sea, como diría ahí. Pero cuando utilizamos un elemento no metal, sería un anhíbrido. Listo. Ahora si seguimos con el óxido anfóteros, el cual sería de la siguiente manera. La encontraríamos en dos casos. El primero con algo llamado base. Bueno, ustedes dirán, ¿qué es base? Base es una sustancia alcalina al cual varias propiedades se le delimitan,
con los ácidos. O sea, se delimitan con los ácidos de manera balanceada. O sea que en ese sentido, pues sí utilizaríamos el oxígeno, pero también utilizaríamos las bases las encontraríamos con la siguiente escritura. Entonces, la primera que encontraríamos sería la siguiente. Sería cuando tenemos un ácido y lo sumamos con la base, y pues se simbolizaría de esta manera. Entonces acá el ácido sería H2O y la base sería 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno en este caso. Luego pasaría acá de la manera de que acá se aumentaría y sería 1 de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Y con el otro número sería igual, solo que se invertirían estos y se sumaría y sería 1 de oxígeno y 1 de hidrógeno. En este caso, en el primer caso. En el segundo caso sería cuando tengamos la base más el ácido. En este caso, pues acá también podríamos tener el H2O y acá tendríamos el nitrógeno con un átomo y el hidrógeno con 4 átomos. Luego, y todo esto subió como a un, y todos teniendo como un estado de 4 o más números, según sea el ejercicio. En este caso, utilizaremos 4. Luego pasaría y sería de la siguiente manera. Acá se le aumentaría, como ya sabemos, entonces acá sería H3O y con un estado ahí de oxidación de positivo. Y al otro lado tendríamos 1 de nitrógeno y acá sería 3 de hidrógeno. Y bueno, este sería como se podría decir que la nomenclatura o lo básico para que se puede necesitar para cuando estemos solucionando un óxido, ya sea básico, de esta manera, ya sea ácido, de esta manera. También se pueden intercalar si es metal o no metal en los dos, pero de esta manera. Y en la fóteros de estas dos maneras que acabamos de ver acá, se podría solucionar. Y bueno, chicos, espero que pues hayan aprendido un poco conmigo, con Carlos Barrantes, sobre los ácidos y los óxidos. Ay, esperen. Siempre se me olvida las tildes, perdón. Sobre los ácidos y los óxidos y de qué manera los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, cómo los podemos encontrar de forma química, o sea, de forma como con los elementos, o sea, de qué forma nomenclatúricamente los podemos encontrar. Y espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido mucho. Me llamo Carlos Barrantes, del grado 10º, y nos vemos en una próxima clase, si es que tenemos otra. Hasta la próxima.